Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que le apasiona, que ama la Biblia, que la estudia, pero que sobre todo la pone en práctica en su diario vivir. El tema de hoy, las bienaventuranzas. Continuamos en ese estudio del Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5. Hemos venido estudiando ya varias de las bienaventuranzas que las puedes consultar en el enlace para que veas los videos y desde luego no te los pierdas. El día de hoy, la bienaventuranza número 3, Mateo capítulo 5, verso 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque son ellos los que van a heredar la tierra. Bienaventurados los mansos. Para poder entender esto y a lo que se refería Jesús, tenemos que entender qué significa la palabra mansedumbre o qué significa ser manso. Hay un dicho muy común entre nosotros los colombianos y es: yo manso, pero no menso. Y en particular, muchos de nosotros asociamos la palabra mansedumbre como algo negativo, como una debilidad. Es decir, una persona que es mansa, tal vez es una persona que se deja hacer bullying, es una persona que se deja poner el pie encima y es una persona que se deja someter. Y desde luego, ninguna persona quiere dejarse someter. Ninguna persona quisiera estar en una posición de vulnerabilidad o debilidad. Y por eso decimos con tanta vehemencia: yo manso, pero tonto ni menso para nada. Yo no me dejo, yo me defiendo. Incluso le decimos a nuestros hijos: papito, defiéndase usted, si no sea bobo. Y si usted le pegan, pues usted devuelve el golpe, pero no sea bobo. Y eso nos han enseñado, que la mansedumbre es algo que no es bueno. Y bueno, Jesús nos habla de la importancia de la mansedumbre, entendiendo que la mansedumbre es una palabra que en el griego tiene dos raíces. La palabra es mansuetus, man, que viene de mano, y suetus, que viene de costumbre. Lo que significa en esencia esta palabra es amaestrado o domesticado. Aquí viene también otro contexto, porque para nosotros el domesticar o el tener una mascota, pues tal vez se resume y se reduce a perros, gatos, tal vez algunas aves y algunos otros animales exóticos. En el tiempo de Jesús, los mansuetos o las personas que se dedicaban a domesticar o a mansar animales, estábamos hablando de bestias, ¿verdad? Estábamos hablando no solamente de caballos, de burros, sino también estábamos hablando de animales más complejos como leones, elefantes, camellos y otro tipo de animales de índole salvaje que dentro del Imperio Romano era muy común. Y obviamente que una persona que amaestraba un animal de estos, pues requería de hacer un gran trabajo. Entonces, en esencia, cuando Jesús le hablaba a la gente de los mansuetos, ustedes deberían ser un mansueto, debería ser manso, está haciendo referencia a una bestia por ser dominada, que es muy diferente a ese concepto de ser débil. Mansedumbre, querido, no significa, por lo menos lo que enseña esta escritura y lo que enseña Jesús aquí, no es debilidad, sino es poder bajo control. Escucha esto: poder bajo control. Y dentro de todos nosotros, tal vez hay una bestia que, si se despierta, necesita ser domesticada. ¿Y quién es el que va a domesticar esa bestia? Sino el Espíritu Santo, aquel que usa el yugo. Aquel que nos coloca el yugo. Particularmente en la época de Jesús, el mansueto, que se le conocía también como al buey, en particular, la persona de la época, cuando veía un buey, le llamaba el mansueto, porque de hecho es el animal de preferencia para los agricultores, para poder hacer los surcos y desarrollar los vallados en la manera que lo necesitan. Tal vez otros animales, aunque tengan características similares, no funcionaban, y no era porque no tuvieran la fuerza, no tuvieran la anatomía o la estructura. El problema era su manera de ser, su manera de comportarse, porque en muchas ocasiones, escucha esto, el mansueto no requería ni de ser jalado por el arnés. Muchas veces el mansueto caminaba solito en dirección a la que le daba el yugo. Y aquí ya vamos entendiendo cosas muy importantes, porque Jesús habla en Mateo capítulo 11 acerca del yugo. Les decía: ustedes deben llevar
mi yugo, que es ligero, que es fácil, ustedes pueden descansar de mí, pero necesitan llevar un yugo. Ahora, ese yugo es algo que nos sujeta y que nos permite caminar una dirección. ¿Y qué mejor yugo que el Espíritu Santo? Y la importancia aquí del Espíritu Santo. Jesús habló todo el tiempo acerca del Paracletos. Él les dijo: yo me voy, pero les dejo a un consolador. Les dejo a alguien que les va a dar dirección, que va a ser su guía y que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. El objetivo de Jesús al amansar la bestia que hay dentro de nosotros era permitirle al Espíritu Santo que tomara control de algo que se llama el carácter. Y que Pablo vehementemente le decía a la iglesia: ustedes tienen que desarrollar el carácter de Cristo. Y de la misma manera que una persona que domesticaba un animal tenía que luchar, tenía que dedicar tiempo, de la misma manera el apóstol Pablo hacía una referencia muy similar. Nosotros tenemos que luchar con nuestra carne, tenemos que luchar con nuestra manera de pensar, tenemos que luchar tal vez con nuestra vieja manera de vivir, con nuestro viejo hombre, con nuestras pasiones desordenadas, para que el Espíritu Santo nos haga caminar en la dirección que Dios quiere llevarnos, que es una bendición de bienaventuranza. Por eso dijo: bienaventurados aquellos que se vuelven mansos, aquellos que se dejan guiar del Espíritu Santo, porque ellos van a alcanzar la herencia. El Salmo capítulo 2 dice: pídanme las naciones que yo se las daré por herencia. Dios quiere darnos una herencia especial, quiere entregarnos la tierra, pero si nosotros no tenemos el carácter de Cristo, no somos guiados y dominados por el Espíritu Santo, vamos a hacer lo que tal vez estamos haciendo con la tierra que Dios nos dio. La vamos a destruir, la vamos a echar a perder. ¿Para cuántos Dios ha entregado una herencia, la tierra? Tal vez esa herencia es tu familia, esa herencia es las pertenencias y posesiones, tal vez son dones, tal vez es un ministerio, algo que Dios te ha entregado a conquistar, una tierra prometida, pero esa tierra, tal vez nuestra falta de carácter es la que ha hecho que se pierda el propósito. Y por esa razón es tan importante que no solamente tengamos corazón de mansueto, sino que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y por eso el Señor era tan insistente en que usáramos su yugo, haciendo referencia al Espíritu Santo, al que nos va a hacer caminar derechos, y sobre todo caminar en esos momentos que tal vez no queremos caminar derecho, como le pasó a Jonás. Jonás estaba caminando en el propósito de Dios porque era uno de sus profetas, pero llegó un momento donde su dirección quería cambiar por las circunstancias, por lo que estaba pasando a su alrededor, y es allí, en esos momentos, cuando el Espíritu Santo ajusta el yugo y nos hace caminar en la dirección correcta, porque no siempre vamos a querer caminar en dirección a donde Dios nos quiere llevar, que eso es algo que experimentaron los discípulos. A muchos de los lugares donde los discípulos fueron llevados, tal vez no era el lugar donde quisieran estar. Si hablamos de Juan, cuando Juan el apóstol fue fritado vivo. Si hablamos de Juan el Bautista, cuando fue llevado a la cárcel para ser decapitado, tal vez él no quería estar allí. Como tal vez Juan el apóstol nunca quiso estar allí. Y tal vez como Pedro cuando fue crucificado también como Cristo. Y como todos esos apóstoles que murieron como mártires, que fueron llevados por caminos dolorosos y difíciles también. Y con esto termino, como dijo el apóstol Pablo: fui víctima de naufragios, de azotes, de golpes, de angustias, de persecuciones, pero nada de esas situaciones me apartó nunca del amor de Dios, porque siempre hay un yugo para aquel mansueto que se deja poner ese yugo en el cuello y dejarse llevar. Y va a llegar un momento que nuestro corazón está tan preparado que ya ni siquiera el que ara la tierra, que es nuestro Dios, va a requerir de alarnos. Simplemente vamos a seguir tras el camino que Él traza para cada uno de nosotros. Bienaventurados los mansos, porque para ellos es la herencia del reino de Dios. Dios te bendiga.